Bermúdez, básicamente hoy por hoy, ¿en qué están las negociaciones colectivas en los consejos de salarios? En el sector de la salud privada, el Consejo de Salarios tuvo una primera reunión la semana pasada y va a tener una segunda reunión este viernes y todavía no hay una respuesta clara al planteo de la Federación Uruguaya de Salud de parte del Poder Ejecutivo. Es decir, la FU sigue planteando que el principal problema que hoy tenemos es el tema del empleo, la defensa del empleo, en función de la crisis que se avecina en el sector de la salud privada, producto de la caída de afiliados de las instituciones en el marco de lo que es el desempleo en el Uruguay. Es decir, con 200.000 uruguayos en seguro de paro, con 100.000 uruguayos desocupados, hay una caída en la afiliación del sector mutual que se mide a junio con la pérdida de 50.000 cápitas, que son los ingresos que reciben las instituciones por concepto de afiliación, y hay una perspectiva en el marco de un desempleo que se estima va a estar entre un 16 y un 18% de aquí a fin de año, de la caída de 140.000 o incluso más cápitas. Por lo tanto, allí nosotros estamos planteando que el gobierno intervenga directamente, sosteniendo la cobertura asistencial vía extensión del seguro de paro o vía directamente cubriendo el valor de las cápitas de las instituciones para mantener los puestos de trabajo en el sector. En ese marco de defensa de los puestos de trabajo está el planteo de la defensa del salario. En esta perspectiva, la pérdida de salario real va a ser un hecho en función de los lineamientos que el Poder Ejecutivo estableció en el Consejo Superior de Salarios. Por lo tanto, nosotros nos proponemos en un convenio de 1 año de duración un correctivo final que mantenga realmente el salario real a salvaguarda de lo que es la evolución de la inflación. Es decir, que el correctivo corrija realmente la inflación pronosticada de la inflación real que se produzca al final de ese año móvil de un convenio que tendría que ser del 1 de julio de este año al 30 de junio del 2021. Por lo tanto, también va a ser retroactivo en el acuerdo cuando lo alcancemos, esperamos alcanzarlo, a el 1 de julio para el pago de los salarios de los trabajadores. Esta es la situación. Repetimos, todavía no ha habido una respuesta concreta que esperemos que se dé estos días, pero está claro que es una situación difícil, un escenario complicado, donde el tema del empleo, repito, es un elemento central, aunque no abandonamos ni la defensa del salario ni tampoco las condiciones laborales. Justamente le voy a preguntar, hecha la plataforma reivindicativa, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuál es el panorama que se vislumbra hoy por hoy? El panorama tiene que estar vinculado al tema de la intervención directa del Estado en este proceso. Es decir, todo lo que son las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista sanitario tiene esa contracara una crisis económica y social que vive el Uruguay. Y por lo tanto, el Estado debe estar más presente que nunca en este proceso. Y si bien la visión del gobierno que asumió el 1 de marzo no está tan presente el papel del Estado, se hace absolutamente indispensable en este proceso y en este sector en particular. Por lo tanto, nosotros hemos logrado que la salud privada no estuviera incluida básicamente en los lineamientos generales, pero tampoco estamos pensando en un planteo que salga de la realidad. Si esta discusión la habíamos tenido previo o sin la existencia de una pandemia, sin duda alguna que el tema en debate era el tema del salario y la mejora de las condiciones laborales. Insisto con esto, nosotros no dejamos esos temas, de hecho están en la plataforma que la Federación Uruguaya de Salud el pasado 18 de junio en la Dirección Nacional resolvió. Ahora, hoy hay que poner el acento en el empleo, porque sin trabajo no hay salario ni tampoco organización sindical que se plantee la transformación de la realidad. Usted comentaba por allí un tema que me parece medular, el tema de la presencia del Estado. ¿Qué ocurriría de no cristalizarse de alguna forma esa presencia a la que hace referencia? Nosotros creemos seriamente que vamos a una crisis del sector peor que la del 2002,
donde, peor lo digo porque además el número de la afiliación mutual lo demuestra, la afiliación mutual está centrada hoy entre el 95 y el 98% de la afiliación en instituciones, es decir, la masa afiliados son Fondo Nacional de Salud, entre el 95 y el 98% de afiliados son del FONASA, son a través del Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, aquí la pérdida de empleo repercute directamente en la afiliación. La caída de la cobertura FONASA significa la caída de la afiliación mutual. Por lo tanto, de no producirse intervención del Estado, a través del sostenimiento de las cápitas, a través de la extensión de los seguros de paro, para que la gente no pierda la vinculación laboral y por lo tanto no pierda el aporte del FONASA, el aporte al FONASA y por lo tanto el FONASA a las instituciones, nosotros vamos a un proceso de caída de instituciones. Algunas están en el pretil, se van a caer, y otras van a agudizar la crisis en la cual están. Y por lo tanto nosotros vamos a hablar de la pérdida de miles de puestos de trabajo. ¿Y por qué decimos miles? Porque en el 2002, con una estructura del sector distinta a la que hoy tiene, con un mayor número de socios particulares, 60% socios particulares, en aquel momento se componía la cartera de afiliados a las instituciones, donde un sector de la salud privada no se había extendido como se extendió donde el número de trabajadores es mucho mayor, las consecuencias, por lo tanto, de la crisis serán mucho más grandes. Y en el marco de una pandemia sanitaria, donde la gente que se cae del sector privado migra al sector público. Hoy tenemos 70.000 nuevos afiliados a ACE, y con la menor todavía ingresos que ACE está teniendo, incluso la propia rendición de cuentas lo va a definir. Por lo tanto, se genera un cuello de botella. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta como trabajadores a cuando las instituciones, para ajustar sus costos en esta crisis que se va a dar y sin recursos, van a tomar como ajuste el salario y el trabajo? Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser un conflicto. Un conflicto en medio de la pandemia es el peor escenario en el cual se puede dar. Por lo tanto, nosotros no queremos ir en conflicto. Ahora, la respuesta de no ir en conflicto debe ser prevenir esta crisis que se va acercando. Porque además, la realidad también es que ahora, después de agosto, los seguros de paro o se extienden o se caen. Esa es la prueba del 9 para la realidad de la crisis del país en general y de este sector en particular. Así que nosotros entendemos que hay una emergencia social que hay que atender y en parte pasa por la alimentación, pasa por la vivienda, pasa por el pago que la gente no le corte los servicios mínimos para vivir y por supuesto pasa por el sostenimiento del sistema de salud. De lo contrario, iríamos a una crisis importante, una concentración del sector en pocas grandes instituciones y eso va a significar, repito, pérdida de trabajo. La respuesta de la FUS es ir al conflicto. Por lo tanto, por eso decimos que con la variable determinante de la pandemia es una situación peor a la del 2002. Por último, ¿hay una cierta identificación de cuáles son las mutualistas que podrían caer, o por lo menos cuantitativamente hablando, Bermúdez? Nosotros tenemos algunos números, no la totalidad. Para eso es fundamental un elemento que es la Junta Nacional de Salud, la cual tiene que liderar este proceso, la cual no está funcionando con la presencia que lo establece la ley de los trabajadores y los usuarios, y es necesario que esa Junta Nacional de Salud comience a funcionar y por lo tanto también a procesar toda esta información. Lo que sí es claro que hay instituciones que al día de hoy tienen o antes incluso que empezara la pandemia, tenían un problema de liquidez operativa importante. Hay ejemplos. El CASMU ha enviado 300 trabajadores a seguro de paro. Por lo tanto, hay ya situaciones que se están dando hoy y que, en definitiva, son parte de esa realidad que usted me está preguntando. Los números se van a tener con mucha más claridad cuando la propia JUNASA los brinde. Ahora, no por carecer de los números en concreto, los propios ejemplos que yo le estoy poniendo lo demuestran, ¿no? Que una institución como CASMU envíe 300 trabajadores a seguro de paro en estos días demuestra que hay una situación institucional muy difícil y que esto se va a profundizar cuando esos seguros de paro
se caigan.